Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, y feliz año nuevo para todos nuestros oyentes. Felicidades para todos y todas en este comienzo de año y de década. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez, que está con la voz un poco afectada por el frío. Y sí, este invierno está durísimo aquí. ¿Y qué tenemos en este primer programa del año y de la década? Empecemos por los pronósticos. ¿Cómo será el 2020 para América Latina? Sigamos por los problemas crónicos de la región, la fuga de capitales en América Latina en un estudio histórico. Chile, milagro económico, espejismo o estafa. Y en la miniserie sobre el nuevo municipalismo, la estrategia de Preston en Inglaterra para desarrollar económica y socialmente esta zona olvidada del norte del país. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Las proyecciones económicas de este 2020 que acaba de empezar no son buenas para el mundo y mucho menos para Latinoamérica. La economía mundial seguirá por una senda de bajo crecimiento y peor distribución económica, un problema que arrastra como mínimo desde el estallido financiero del 2008. En cuanto a la región, según el Organismo de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, el crecimiento que tuvo en 2019 es del 0,1%, es decir, crecimiento nulo. Este año crecería un 1,3%. El documento de la CEPAL, Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2019, estima que el año pasado la desaceleración alcanzó a 18 de los 20 países de América Latina. Es decir, es una desaceleración generalizada. Visto desde el punto de vista histórico, los últimos 5 años representan un retroceso económico sin precedentes. Desde que se consolidó la caída de los precios de las materias primas en 2014, América Latina ha registrado el menor crecimiento de las últimas 7 décadas. Hay que retrotraerse a los años de la posguerra para tener un panorama similar. ¿Qué hacer ante esta situación? Esto es lo que dijo la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena. La región no aguanta políticas de ajuste y más bien requiere políticas de estímulo al crecimiento y a la reducción de la desigualdad. La secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena. Para analizar el panorama que traza la CEPAL, Justicia Impositiva dialogó con Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico del organismo. Titelman comenzó por situar las proyecciones de la CEPAL en un contexto histórico. Esta caída te refleja, a nuestro juicio, temas de la economía global, pero también te refleja profundos problemas estructurales. Durante el año 51 hasta más o menos el 77, la región creció en promedio 5,6%. A partir de la década de los 80, después de la crisis de la deuda y hasta más o menos el 2000, 2001, creció un promedio de 2,5. Luego viene el boom de los commodities y crece en un promedio de 4 y a partir del 2014, entre 2014 y 2020, está creciendo en promedio en torno al 0,5. Detrás de esto, por supuesto, no es solo los vaivenes de la economía global o los precios de los commodities, pero temas muy estructurales de América Latina y el Caribe. América Latina sigue siendo una región de baja productividad, sigue siendo una región que exporta pocos productos con valor agregado significativo. Es una región donde la canasta exportadora, con excepción de algunos países, es fundamentalmente una canasta exportadora primaria, materias primas, agricultura, y eso es un tema que dificulta la capacidad de integrarse a la economía global. A su vez, es una de las regiones más desiguales del mundo. Y la desigualdad atenta contra el crecimiento. ¿Por qué América Latina no ha podido superar todos estos problemas históricos? Eso es una muy buena pregunta y de difícil respuesta, digamos. Yo creo que hay muchos factores detrás de ello. Para poder dar estos saltos, cuando tú miras la experiencia de los países que han logrado hacerlo, se requiere una fuerte capacidad de mirar el futuro, es decir, una capacidad de estar planificando y preguntándote dónde quiero estar en 15, en 20 años. Y eso requiere una fuerte capacidad institucional, una fuerte cohesión social que permite que el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos logran subirse y tener una mirada común de hacia dónde quieres avanzar.
Eso tiene que ir acompañado con también importantes políticas públicas que fomenten la inversión, que hagan pactos públicos privados en la dirección hacia la cual quieres avanzar. Y creemos también que requiere una cohesión social que permita ir ajustando a los ganadores y perdedores de estos procesos. Más allá del caso a caso y dadas todas estas dificultades estructurales e históricas, ¿qué hay que hacer frente a este panorama de un crecimiento prácticamente nulo en 2019 y un crecimiento muy exiguo en 2020? Partiendo por el corto plazo, nuestra mirada es que esta desaceleración sincronizada, donde hay 18 de los 20 países de América Latina desacelerando, y además también hay muchos sectores económicos que están desacelerando, o sea, no son solo los países, sino que también dentro de los países la desaceleración sectorial también es mucho más amplia. Creemos que la política fiscal tiene que hacerse cargo de manera importante de generar los estímulos para retomar el crecimiento. También la política fiscal no debe concentrarse solo en las dinámicas de crecimiento, sino también hacerse cargo de las demandas sociales y empezar a ver cómo generar los recursos para poder cubrir y responder a estas demandas sociales. Esto, por supuesto, en el corto plazo va a generar un aumento de la deuda pública o de los déficits. Y por lo tanto, para poder mantener una trayectoria estable de esa deuda pública, planteamos la necesidad de a corto andar empezar a revisar los sistemas tributarios de la región y aumentar los ingresos públicos que puedan financiar esta mayor demanda de gasto. América Latina ha mejorado en las últimas décadas su recaudación fiscal, pero todavía está muy lejos de lo que necesita. ¿Qué pasa con la recaudación fiscal en la región, que es un problema que no se soluciona y que siempre parece patearse hacia adelante? Bueno, yo te diría que en primer lugar la carga tributaria en la región promedio tiene que subir. Hay países que hoy día ya la tienen alta, pero la mayoría de los países en la región tiene espacios para subir su carga tributaria. El segundo tiene que ver con la evasión y la elusión. En la región nosotros hemos calculado que para el promedio de la región el equivalente a cerca de como 6.3% del PIB regional se va en evasión fiscal. ¿Ya? Si tú lograras reducir la evasión y la elusión fiscal, ahí ya tendrías una fuente de recursos bastante potente, digamos. Luego tenemos que la necesidad de mejorar la progresividad de nuestras estructuras tributarias y eso tiene que ver con la idea de impuestos al 1% más rico. Ese también nos parece que es un elemento que está pendiente y eso tiene que ver con impuestos a la renta. En general, los sistemas tributarios de América Latina, el impuesto indirecto, que es fundamentalmente el impuesto al valor agregado, es la principal fuente recaudadora y eso es de lo más regresivo que hay. Tenemos que aumentar los impuestos directos a la renta, a la propiedad, al patrimonio, etc. También la región gasta mucho en lo que se llaman gastos tributarios, que son las excepciones tributarias, o sea, cerca de 5 o 6 puntos del PIB regional en promedio. Y finalmente hay que implementar una nueva generación de tributos. Está la economía digital, están los tributos medioambientales y están, por ejemplo, los impuestos relativos a la salud pública y algunos males, cigarrillo, alcohol, etc. Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL. Con gobiernos de derecha o izquierda, con dictaduras o democracias, con crecimiento o estancamiento, la fuga de capitales en América Latina no para de crecer desde los años 70. Precisamente en esta década del 70, que muchos recuerdan por los Rolling Stones, Led Zeppelin, la música punk y David Bowie, fue también la década en que se aflojaron los controles financieros y comenzaron a proliferar los paraísos fiscales que habían aparecido en la década anterior, la del hipismo, Vietnam, el mayo del 68 en París y la esperanza de una utopía revolucionaria. Con la liberalización financiera de los 80 se terminó de dibujar este nuevo capitalismo financiero que abrió las puertas de par en par al flujo de capitales especulativos. La fuga de capitales aumentó durante todas estas décadas en América Latina y dio otro salto con el boom de las commodities que tuvo América Latina a principios de este siglo XXI. Una buena parte de los recursos que generó el alza de los precios de las materias primas no ayudó a financiar el ahorro interno y la inversión de América Latina, sino que contribuyó a la riqueza de los países centrales, destino último de la fuga de capitales. La economista Magdalena Rúa abordó este tema en un trabajo presentado para su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. El trabajo de la economista se llama La fuga de capitales en América Latina 2002-2017 y analiza el impacto de este fenómeno en 8 países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
México, Perú, Uruguay y Venezuela. En diálogo con Justicia Impositiva, Magdalena Rúa señaló que la fuga de capitales es uno de los problemas más graves que enfrenta la región. La fuga de capitales es un problema estructural que se presenta de manera persistente en las distintas economías y que muestra cierta independencia del ciclo económico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se registran niveles muy elevados de fuga de capitales en los distintos países de América Latina, tanto en épocas de crisis económicas como en momentos de crecimiento, de prosperidad económica y de estabilidad. Tu estudio se concentra en la fuga de capitales de 8 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Encontraste diferencias entre estos países o son todos iguales? Desde ya que hay diferencias entre los distintos casos de estudio en cuanto a la composición de la fuga de capitales, la magnitud de la fuga de capitales en los distintos países y los modos de financiación de la fuga de capitales. Pero, de todas maneras, vamos a ver que si bien en algunos países los niveles de fuga de capitales en términos nominales son más importantes que en otros, en todos los países de América Latina los niveles de fuga de capitales son muy significativos en términos de su producto bruto y también si analizamos el impacto sobre la balanza de pagos. Por ejemplo, los países que tienen mayor nivel de fuga son Argentina, Brasil, México, Chile y Venezuela. Esos son los mayores niveles de fuga en términos nominales. Pero si analizamos en términos relativos al producto bruto, en los 8 países la fuga de capitales provoca un impacto muy significativo. Por ejemplo, Uruguay, que es el país que tiene menor nivel de fuga de capitales, tiene un promedio de fuga anual muy elevado. Un 2,5 de su producto bruto anual se fuga. En el caso de Colombia, por ejemplo, que también es uno de los países con menor nivel de fuga en términos absolutos, significa un 2,3% de su producto bruto anual. Y en el caso de Perú, significa 1,7 puntos porcentuales de su PBI. De todas maneras, para todas las economías, el endeudamiento externo fue muy elevado y si las miramos en conjunto, la principal fuente de financiamiento de la fuga de capitales fue la deuda externa. ¿Cómo es la mecánica de esta fuga de capitales? ¿Cómo sucede exactamente? La mecánica tiene que ver con una entrada de financiamiento del exterior por la vía de la inversión extranjera o por la vía del endeudamiento externo a estas economías, y estos fondos se destinan a financiar los activos externos de los residentes en el exterior. Es un modo de acumulación de los residentes latinoamericanos, la fuga de capitales. Y vemos que termina impactando en las balanzas de pagos porque tanto en momentos de crecimiento como en momentos de crisis consume gran parte de los flujos financieros e incluso de los flujos comerciales. ¿Qué se puede hacer a nivel de gubernamental, a nivel de política pública para contrarrestar esta fuga de capitales que, no olvidemos, tiene un fuerte impacto en la inversión y en el desarrollo económico-social de los países? Bueno, hace falta pensar en un diseño de política pública eficiente, tendiente a limitar la fuga de capitales y obviamente en el caso de la deuda externa, bueno, limitar el endeudamiento externo, porque el problema que se genera es que estas fuentes de financiamiento, estos flujos financieros externos que ingresan, tanto el endeudamiento externo como la inversión extranjera, ya sea inversión directa o inversión de cartera que viene del exterior, generan, por un lado, inestabilidad, volatilidad en estas economías y, por otro lado, generan una salida periódica de moneda extranjera por pagos de intereses, de deuda, por pagos de la devolución del capital, del endeudamiento y también por los pagos de las rentas de la inversión extranjera, remisiones de utilidades, intereses y demás. Entonces, esto termina presionando muy fuertemente sobre las balanzas de pago de los países. No solamente la fuga se comporta como un elemento que presiona y que perjudica en momentos de escasez de divisas, sino que lo que observamos es que tiende a empujar a estas economías
a la restricción externa, tiende a empujarlas a alcanzar una situación de escasez de divisas, porque es uno de los rubros más deficitarios del balance de pagos en todas las economías latinoamericanas, luego de las importaciones. Magdalena Rúa, autora de La fuga de capitales en América Latina 2002-2017. En medio de esta erosión económica que significaba la fuga de capitales de las élites, la región siguió apostando a una plena apertura económica y financiera. Había para esto un alumno modelo, un ejemplo que según los organismos multilaterales, los medios y la ortodoxia reinante en las universidades de economía había que emular. En medio de esta América Latina convulsionada, veamos a Chile, nuestro país. Es un verdadero oasis. Hasta las protestas de octubre del 2019, Chile era el modelo, el milagro, el ejemplo de que siguiendo políticas neoliberales se podía crecer de manera sostenida. Un oasis, como decía aquí el presidente Sebastián Piñera. Con las protestas, el oasis estalló en 1000 pedazos. Los adalides del modelo chileno señalan que la economía creció de manera sostenida en los últimos 30 años y que, contrario a lo que se piensa, hubo una reducción de la pobreza. En el 2000, el 30% de la población vivía con menos de $5 al día. En 2017, solo el 6% de la población estaba en estas condiciones. Con estos datos en la mano, Chile se convirtió en un alumno modelo elogiado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la prensa conservadora internacional como The Economist y Wall Street Journal y los grandes embanderados del neoliberalismo como el escritor Mario Vargas Llosa. Así, la influencia de Chile fue mucho más allá de la cordillera. La región tenía que ser como Chile para entrar en un paraíso de crecimiento económico. Otra ilusión, entonces, que estalló en 1000 pedazos. ¿Qué pasó en el medio? Para analizar este tema, dialogué con el economista chileno de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Santiago, José Gabriel Palma, autor de numerosos libros sobre economía y desarrollo y creador del índice Palma, un indicador de desigualdad alternativo del índice Gini. Comencé por preguntarle cómo definía el llamado milagro chileno. A mí nunca me ha gustado la palabra milagro, porque de alguna forma implica que se dio por cosas sobrenaturales en lugar de cosas construidas. Lo que pasó en Chile fue que la crisis del 82 al país le pegó muy fuerte. El PIB cayó 20 puntos porcentuales. 20 puntos porcentuales. Eso es mucho más de la caída de Argentina en el 2001, mucho más de la caída de Rusia después del muro de Berlín. Es difícil encontrar en el mundo otra economía que haya tenido una crisis de la dimensión de la chilena. Entonces, la primera parte de la recuperación posterior, que fue del 86 hasta el 98, fue recuperación de salir de la caída enorme de la crisis del 82. Y la segunda cosa, ese fue el periodo del gran desarrollo extractivo en la minería, el cobre concentrado, la madera, la astilla madera, y la agricultura, fruta, verdura y salmón. Ahora, ese modelo se mantuvo durante bastante tiempo. Las protestas en estos momentos están mostrando por lo menos los límites de ese modelo y muchos dicen directamente que muestran el fracaso completo del modelo. Mira, es que ahí hay dos cosas que hay que separar. Una es que el modelo mismo, este desarrollo extractivo, llegó a mediados de los 90 a topar techo. Y lo que ahí falló fue haber transformado ese modelo en un modelo que procesara esas materias primas. Y por otro lado, una cosa que es muy chilena es que la gente tiene mucha paciencia y es capaz de aguantar por mucho tiempo muchas cosas, pero de repente estalla. Y lo fundamental ahí es la rabia de la gente que le sigan mintiendo en las pensiones privadas, que le sigan mintiendo porque la salud es tan mala, le sigan mintiendo porque la educación pública es tan mala, porque el salario mínimo es tan bajo. En el último año jubilaron 150.000 personas y 2/3 de las cuales jubiló con algo que es como 1/4 de un salario mínimo. No es que la gente no contribuyera a las pensiones, sino que lo que recibía esa contribución era cada día menos. O sea, lo que falló fue que el nivel de mentira, el nivel de aprovechamiento de los grupos económicos de lo que pasaba en Chile llegó a niveles que ya pasaron a ser insoportables. O sea, de alguna forma se transparentó que la desigualdad que hay en Chile no solamente era altamente ineficiente desde el punto de vista económico, sino además de un punto de vista social era de un nivel de injusticia absoluto. A pesar de todos estos datos, Chile fue presentado durante todo este tiempo
como el gran modelo a seguir para todo el resto de América Latina. ¿Por qué? Mira, es que pasado el año 82, que fue, como te digo, la crisis peor que de todos los países de América Latina en ese momento, de ahí para adelante, la economía chilena se ha caracterizado tanto los periodos de crecimiento, 86-98, como el periodo de desaceleración de ese crecimiento, 98 hasta hoy día, las últimas 2 décadas, por un manejo macroeconómico relativamente bueno. Por lo tanto, la economía chilena fue una economía donde no había inflación, no había crisis de balance de pago, no había deuda pública. O sea, el milagro chileno, si es que se pudiese llamar así, de los últimos 20 años, es que por lo menos no se generaban las crisis, no se generaban los desajustes que se empezaron a generar en el resto de América Latina. Eso fue más bien una cosa comparativa, que Chile respecto al resto de la región no tenía esos problemas, pero si comparabas a Chile con el Asia emergente, Chile queda pero muy mal. Entonces, ¿qué se puede rescatar y qué hay que desechar de este modelo chileno? Sobre todo también si se lo compara con otros modelos mucho más exitosos como han sido los modelos asiáticos. Mira, lo que se rescata de Chile es que en la parte de países ricos en recursos naturales como toda América Latina, hay por lo menos un periodo en el cual se puede crecer muy rápidamente solo con la cosa extractiva. Pero ese periodo topa techo. Como cualquier modelo económico, tiene que irse constantemente reformulando, reestructurando, dando el paso siguiente. Cuando se topó techo en la parte extractiva, era el minuto de empezar a procesar la materia prima. Pero el mercado es muy mal indicador para hacer esos grandes cambios, los grandes saltos. Esa es una de las cosas que uno aprende del Asia emergente. Ahí entra fundamentalmente el rol del Estado, entra de las políticas económicas, la política industrial, comercial, etc. Y ahí es donde América Latina, y no solamente Chile, falla. Porque si mira el resto de América Latina, en general, uno en casi todos los países han tenido algún periodo donde han crecido rápido. Brasil los 60-70, México los 60 y 70, Argentina en parte de los 2004 al 2008. En fin, todos los países logran de alguna forma crecer, pero ninguno es capaz de sostener ese crecimiento, como lo hace en el Asia. Por eso yo siempre digo que los países asiáticos son corredores maratón, mientras que los países de América Latina somos corredores de corta distancia y cuando mucho de media distancia. Lo que falla en América Latina es esa flexibilidad que se necesita para dar los pasos siguientes, para hacer los reajustes del modelo cuando el modelo lo necesita. Cuando entramos a hacer las cosas de una forma, esa se mantiene más allá de su fecha de vencimiento. Y ahí es donde empieza el problema de la desaceleración y la incapacidad de sostener crecimiento en el tiempo. El economista chileno de la Universidad de Cambridge y la Universidad de Santiago, José Gabriel Palma, autor de numerosos libros sobre economía y desarrollo y creador del índice Palma, un indicador de desigualdad alternativo del índice Gini. En los programas 40 y 41 de Justicia Impositiva hablamos de municipios en Chile y Argentina que forman parte de esta ola de nuevo municipalismo que recorre el mundo desde Estados Unidos a Europa y América Latina. Hoy vamos a ver cómo funciona este nuevo municipalismo en una ciudad al norte de Inglaterra, Preston. En el Reino Unido, como en otros países del mundo, la capital Londres concentra la mayor parte del poder económico y financiero nacional. Esta situación se vio agravada por la crisis financiera global del 2008, con la recesión que le siguió. Cuando asumieron los conservadores en el 2010, lanzaron un programa de austeridad para sanear las finanzas públicas del que el Reino Unido aún no ha salido. Esta austeridad afectó especialmente a los municipios. El cálculo es que para 2020 los municipios tendrán un 60% menos de financiamiento que al principio de la década, cuando comenzó el ajuste presupuestario de los conservadores. En la próxima década, unos 168 municipios directamente no van a recibir fondos de ningún tipo del gobierno central. Nos sorprende entonces que en esta situación muchos de los municipios estén al borde de la bancarrota. Así que vamos a volver a la pregunta que ya hicimos en los programas 40 y 41. ¿Pueden hacer algo los municipios para resolver los problemas de su población cuando hay desfinanciamiento a nivel nacional y hay desaceleración económica en el país? Veamos lo que pasó en Preston, que ganó en 2018 el premio al municipio mejor administrado de Inglaterra.
Un poco de historia y contexto primero. Preston es la capital del condado de Lancashire, en el norte inglés, y tiene 124.000 habitantes. Preston se industrializó en el siglo XIX de la mano del algodón y se desindustrializó en los 80 y 90 de la mano del thatcherismo. Desde entonces anduvo a la deriva en busca de un modelo económico que frenara la decadencia económico-social. A principios de este siglo, el municipio se plegó a la moda en muchos países del mundo. Proyectos de mega inversión urbana con gigantescos centros comerciales financiados por grandes corporaciones. El proyecto cayó con el estallido financiero del 2008 y la austeridad del 2010. En el 2011 fue elegido Matthew Brown del laborismo como líder del council o municipio de Preston. Cambiar el modelo era una prioridad, como él mismo le comentó a Justicia Impositiva. Necesitábamos otro tipo de modelo económico después de la crisis de 2008 y el corte de subsidios. El presupuesto de Preston se había reducido de 30 millones de libras a 20 millones de libras. Es decir, habíamos perdido una tercera parte de lo que recibíamos. Era obvio que teníamos que buscar otro modelo de crecimiento porque la crisis de 2008 nos había afectado mucho. Con ese agujero en sus arcas públicas y la necesidad de sostener servicios vitales como educación, vivienda, asistencia social, ¿qué podía hacer Preston para relanzar su economía y cumplir con sus promesas de combatir la creciente desigualdad y pobreza? Un estudio en los primeros años de gobierno de Matthew Brown mostró que 6 instituciones locales, incluidas la universidad local y los servicios hospitalarios, tenían una capacidad de compra equivalente a casi $1.000 millones en servicios públicos. El estudio mostró algo más. De todo ese dinero que gastaban las instituciones públicas, la mayoría no quedaba en Preston. Entre los 300 más importantes proveedores de estas 6 instituciones, solo el 5% eran firmas locales, de manera que por cada 20 libras, digamos unos 26, 27 dólares, que las instituciones públicas gastaban en Preston, solo una se quedaba en la comunidad. El resto iba a grandes corporaciones, muchas con sede en Londres. Esta fue una de las palancas del cambio que lanzó Matthew Brown. Muchos más contratos estatales van ahora a compañías locales, de modo que entras en un círculo virtuoso, en el que la riqueza queda en la economía local, y esto ayuda a democratizar esta riqueza y democratizar la economía. Así se puede crear un banco local para ayudar a los emprendimientos de la zona y tener una compañía constructora para mejorar la situación de la vivienda. Con esto recobramos nuestra democracia. Este acento en lo local y lo municipal, comunidad básica productiva, exigió una transformación de la sociedad misma. Después de la desindustrialización thatcherista, no había muchas compañías y microemprendimientos locales con la capacitación y la dimensión que se necesitaba para lidiar con contratos millonarios. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo crear esa sintonía con las fuerzas productivas locales si éstas habían sido diezmadas durante décadas de thatcherismo? Preston recurrió a una serie de medidas. Unas son obvias, de cajón, como ser la capacitación de la población para adaptarla al nuevo modelo. Otras medidas son francamente ingeniosas, una prueba de lo que se puede lograr con voluntad política e imaginación. Un ejemplo es la licitación para el suministro de toda la comida en las escuelas estatales. Como esta licitación sobrepasaba la capacidad de las compañías locales, el municipio la dividió en 9 parcelas. Una licitación para el suministro de relleno de los sándwiches, otra para la copa de leche y una tercera para el yogurt, el queso, etc. Además, había alicientes para los microemprendimientos locales que usaban los productos lácteos de la zona. El resultado fue que se introdujeron unos 2 millones de libras adicionales a las venas económicas del condado. Escuchemos a Brown. Si se dividen los contratos en parcelas más pequeñas, las compañías locales pueden competir y las grandes corporaciones pierden interés porque son contratos muy chicos. Y la realidad es que por cada libra esterlina que se invierte, 63 peniques quedan en la economía local. En el caso de las corporaciones o multinacionales, la proporción era de 40 peniques por cada libra, con lo cual hay un impacto en el dinamismo de la economía local y en la generación de empleo.
Desde ya que no podemos excluir a las corporaciones porque tiene que haber una competencia abierta y justa, pero el objetivo es alentar la formación de compañías que sabemos que van a fomentar el empleo y beneficiar a la economía local. Matthew Brown, líder laborista del municipio de Preston. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse y recibirán nuestro programa mensualmente. Escribir a justiciaimpositiva15@gmail.com. Desde los estudios de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.